Pues no estoy nada satisfecho con el Congreso, porque yo esperaba que hoy hubiera aquí 3.000 médicos de familia, que estuvieran las salas llenas de vida, que se estuvieran moviendo entre unos sitios y otros, pero no ha sido posible, no ha sido posible. El COVID no nos lo ha permitido y en un ejercicio de responsabilidad hemos cambiado el formato a un formato virtual, a un formato digital. Pero sí, estoy muy satisfecho del Congreso, la verdad, me siento muy privilegiado porque estas instalaciones magníficas, las hemos podido disfrutar casi solo para nosotros, es un auténtico privilegio. El Palacio de Congresos son unas instalaciones fantásticas que, ya digo, me hubiera gustado poder disfrutar con algo más de 3.000 médicos de familia. Las condiciones tecnológicas son inigualables, hemos estado probando sesiones en streaming, nos hemos conectado con el exterior, hemos hecho grabaciones, hemos hecho la inauguración en directo desde el propio Palacio y ha sido un auténtico éxito, algo que hay que reconocer que el Palacio cumple de forma holgada. Pero si la tecnología es importante, lo son mucho más las personas y el servicio que estamos recibiendo, la dedicación, la atención que nos están prestando, estamos, se lo tengo que decir así sinceramente, mejor que en casa. O sea que casi habría que animarles a que vinieran aquí. Estamos recibiendo una atención personalizada, casi mimados por las personas que están en el Palacio, que nos están prestando toda su atención, su ayuda y su orientación. Creo que es un palacio que cumple las expectativas tecnológicas, pero sobre todo las humanas. Le estamos muy agradecidos, ha sido un privilegio para la SENFE que estar aquí en este palacio, insisto, nos hubiera gustado disfrutarlo. Nos queda en el debe poder volver y disfrutarlo con 3.000 médicos de familia que puedan también compartir con todos nosotros las magníficas instalaciones y la atención de estos profesionales.